panel a mí me gusta mucho porque estoy con gente que me compensa, porque me imagino, por ahí no, pero imagino que son todos muy cautelosos, o por lo menos hay gente que se dedica a pensar todo lo que puede salir mal y eventualmente actuar sobre eso. Eh, ¿Se puede vivir pensando todo lo que puede salir mal? Yo no sé si es lo que puede salir mal. Uno tiene que prever las consecuencias de la evolución de lo que uno hace y qué consecuencias tiene y cómo podés mitigar los impactos de esa. Claro, y tu de caso es esas. peor porque vos tenés que ocuparte de lo que le puede salir mal a otro y ver si querés asumir ese riesgo de que el otro lo haga mal. Bueno, ahí hay un punto interesante. En función de la preocupación que tenga el otro sobre sus propios riesgos, cómo los mitiga, cómo los maneja, es la decisión de la compañía de acompañarlos en la transferencia de riesgos. Vos lo tenés desde adentro, vos sos la que asume el riesgo. Sí, Como asumimos o tomamos decisiones en cuanto a si lo asumimos o no. Yo creo que lo importante es saber qué va a pasar. O sea, eso queremos saber todos qué va a pasar. No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. No, por eso y lo no sabemos queremos en qué todos magnitud saberlo. va a pasar. Por eso creo que la labor, pero hay algo en este mundo cambiante y que con la aceleración del cambio, que lo único cierto es el cambio. Entonces, yo creo que la labor nuestra del Risk Manager, en lo que ha evolucionado mucho, es en el entender que con lo frecuencial que se volvieron los riesgos catastróficos, sobre todo que son los que pueden comprometer quizás la sustentabilidad de la compañía, la sostenibilidad de la compañía, es saber qué va a pasar. Hay riesgos, como los riesgos cibernéticos, que chicos, grandes, a todos le han pasado, a todos le han pegado, entonces sabemos qué va a pasar. Es cómo estamos preparados. Y en ese cómo estar preparado, tener claro el mapa de riesgos de la compañía, que nos puede afectar justamente la sostenibilidad y la supervivencia de la compañía y la creación de valor de la compañía, para ver dónde enfocamos y estar preparados para cuando pase qué hacemos y que nos duela lo menos posible, ¿no? Y poder responder rápidamente. Y otra función como muy importante creo que del Risk Manager es ser el que da la tranquilidad en la compañía de esto lo vimos o no lo vimos, pero estamos preparados y vamos a ir por acá en el manejo de cuando nos pasa algo, ¿no? Claro, y me imagino que cada evento es un gran aprendizaje, en definitiva, para corregir eventualmente procesos. En definitiva, ¿es una figura que se anticipa o corre por detrás? No, la idea es que sea una figura que esté anticipada, no solamente a un aspecto que antiguamente era colocar una cobertura de seguros. Hoy la función del Risk Manager es mucho más amplia, porque ya demanda lo que sucede dentro de la compañía y lo que sucede fuera de la compañía, desde un riesgo reputacional, un riesgo ambiental, riesgos patrimoniales. No solamente quedan los riesgos operativos en el caso de la industria, sino que de lo que no puede estar en su órbita de control específico. el ecosistema digamos, es cada vez más ampliado, sobre todo con toda la globalización que estamos viviendo, ¿no? Desde muchos aspectos. Así que también uno tiene que empezar a hacer lecturas desde lo social y siempre en áreas, digamos, multiprofesionales o multiculturales, en el sentido que hay organizaciones que tienen compañías o digamos, branch afuera del país. Entonces, el espectro de gestión del contexto cada vez es más grande, más complejo y está mucho más vinculado y relacionado. Así que, sí, vamos de menos a más, o deberíamos ir de menos a más, pero siempre la idea es estar antes de que las cosas sucedan. Mencionabas esto del cambio. El cambio, lo único seguro es que esto va a cambiar. ¿Qué va a pasar en realidad también, no? O sea, ¿qué va a pasar? Sí. Esto, como no podemos prever todo, siempre estamos pensando qué puede salir mal o qué no estamos viendo, pero sabemos que hoy es esto, no es when, no es if, es when. O sea, sabemos qué va a pasar. Claro. Entonces, en esto que vos le preguntabas a Juan Pide, yo creo que otra labor fundamental es la prevención. O sea, y Ale te lo puede decir, creo, todos los riesgos de una empresa, a mí me gusta decir, no sé, quizás menos del 50% de riesgos que son asegurables mediante transferencias en el mercado asegurador. Sí. Después hay otras soluciones financieras y otro tipo de soluciones, pero más que nada, y los propios de que la empresa en lo que es bueno en ¿Menos hacer. del 50%? Yo te diría que sí, yo creo que sí. Si vos te pones a pensar en por ejemplo, riesgos operacionales, Por eso, pero hay un montón que no se pueden transferir. ¿Bajo o alto?
No, a ver, yo creo que yo no soy Risk Manager, pero he trabajado con ellos durante muchísimos años. La capacidad de poder convencer al accionista qué riesgos retienen y qué riesgos transfieren. Si existe la posibilidad de transferir el riesgo, o sea, si hay un seguro para transferir el riesgo, es secundario a la hora de poder tomar la decisión en la materia de riesgo, qué retengo digamos, como empresario, desde el punto de vista que mi riesgo que mi empresa lo puede soportar, y qué transfiero porque es insostenible. Y qué cosas no son transferibles, como bien decía Bárbara, pero que afectan operacionalmente a la compañía. La compañía, por más seguro que tenga y bien diseñada que esté la cobertura, sea una cobertura tradicional o una cobertura financiera, lo más importante es que pueda estar operando y cumpliendo con los compromisos que había asumido. Sí. Para eso existe la figura del Risk Manager, para poder prever cuáles son esas situaciones que se pueden dar y garantizar la continuidad del negocio. Después hay riesgos reputacionales que no son transferibles a la industria de seguros, o riesgos de impacto económico en función de los mercados donde vos desarrollás tu propio negocio, que tampoco son transferibles. Sí hay una cantidad de riesgos transferibles, y depende del threshold desde dónde lo quiere transferir y dónde lo quiere asumir operativamente. Pero esa es digamos, para mí el arte que tienen los risk managers desde el punto de vista de darle la tranquilidad a la compañía, es decir, tenemos los riesgos vistos, decidimos transferir estos y decidimos retener estos, y con los que retenemos vamos a manejarlos vamos a mitigarlos de determinada manera y vamos a manejarlos de la otra manera. Y me imagino que esos riesgos cambian, y los riesgos y las decisiones también cambian mucho, bueno, obviamente con los cambios generales, pero también con los cambios de ciclos económicos. Vos me hablaste hace un instante de, bueno, hay industrias que van a tener mucha inversión y con eso diseñado hay sectores que van a crecer mucho. Un quote cortito en esto, en el World Economic Forum, Zurich presenta que se da en enero todos los años, un reporte de riesgos. El riesgo principal que se veía este año, el segundo riesgo principal de corto plazo, digamos, era un conflicto económico a nivel global. Después apareció Trump con las tarifas, ¿no? Y de largo plazo, a 10 años, se veía como principal preocupación los fenómenos de la naturaleza. Que no solo los fenómenos de la naturaleza, sino la mano del hombre, cómo transformó la topografía, que hace que los fenómenos de la naturaleza sean difíciles. Pero a lo que voy es el riesgo de un conflicto económico a escala global es una situación. Y en ese mundo todos desarrollamos negocios. Todos nos estamos preparándonos. Sí, económico y sociopolítico, ¿no? O sea, en todo nivel. Latinoamérica, con todos los cambios políticos que están habiendo, que impactan en lo económico, porque está enteramente relacionado. Nosotros que tenemos presencia en 20 países de Latinoamérica, de México para abajo, aún en islas que son minis, realmente tenemos conflictos muy importantes. Tenemos islas francesas en los que todo el impacto del cambio normativo de Francia y el malestar social en Francia hace que en estas islas el mood esté muy complicado. Y lo hemos vivido en Chile con las protestas sociales hace unos años. Toda nuestra operación se vio afectada, todo Chile se vio afectada del norte al sur, y eso hace que, por ejemplo, el mercado asegurador, ¿qué hizo? A partir de eso, todo lo que es riesgo político en Chile, de la cobertura de strikes y todo eso, no la dio más. Entonces, la cobertura de cubrir la falta de operación por el cierre, por conflictos sociales, no lo dio más. Entonces, como eso, no sé, con las inundaciones en Brasil, por ejemplo, cambio climático, Brasil no era un país catastrófico. Claro, ahora sí. Nosotros lo veníamos viendo, de hecho, veníamos trabajando con el equipo de ingeniería de Zurich, Nobleza Obliga realmente es brillante, y veníamos trabajando y ya viéndolo, porque a nosotros se nos habían inundado locales antes, en zonas que no eran típicamente inundables, entonces ya veníamos viendo que eso era un riesgo. Y yo lo habíamos hablado con el management. Y después vino Río Grande do Sul. Por suerte lo habíamos visto, por suerte estábamos preparados, pero, y acá esta de la transferencia. Pero lo habían visto antes que la industria, sí, porque la industria no lo tenía catalogado. No lo tenía, si bien veníamos trabajando. Ahora ya sí. Ahora ya sí, claramente. Sí. Pero los brasileños tampoco estaban preparados para el manejo de la crisis, por ejemplo, porque nunca les pasaba. Y se vio. Bueno, pero se vio acá también en Argentina. En esto de la transferencia, que hizo también el mercado de asegurador, a partir de eso, bueno, el año siguiente dijo, bueno, aumentamos los deducibles. Y le pero como venimos trabajando con vos en prevenir esto y me vas a aumentar los deducibles y me dejás sin cobertura. Claro. En definitiva, el mercado asegurador
también tiene que hacer su profit y cumple su función de manejar el riesgo financieramente y todo, pero el riesgo que también en un momento dice, cuando es cierto, Claro, ya no es más riesgo. El riesgo tuyo y el mío. Cuando es cierto no es más, digamos, claro, súbito imprevisto, súbito pasa a imprevisto. ser algo de la Cierto. frecuencia operatoria del propio asegurado. Exactamente. Mencionaba... Sí. Yo quería atar algo que estaba mencionando recién Barbie y Ale en relación a... Sabemos que hay cosas que van a suceder y lo importante para las organizaciones es mantener el nivel operativo, mantener ese business as usual que deberíamos definir. Con lo cual el rol del Risk Manager también tiene que empezar a pensar en esos escenarios de continuidad del negocio. Hoy vemos muchos eventos a nivel catastrófico, a nivel social también con determinados agites, a niveles económicos, que de alguna manera terminan impactando. Sin ir más lejos, no te digo que se te vaya a inundar una planta, pero por ejemplo se te corta la cadena de suministros de tu negocio. Entonces, quizás esa materia prima que vos recibías, que era esencial para tu core business del negocio, resulta que está cortada y no podés de alguna manera continuar el negocio. Resulta que es algo que es ajeno directo a tu organización, digamos, de las puertas hacia adentro, con lo cual el escenario ya hay que empezar a ampliarlo en cadenas logísticas, en cadenas de costos, con lo que está sucediendo quizás en algunos lados con los piratas del Caribe que tienen que rerutear las rutas. Uno tiene que pensar que si estás en un proyecto de construcción y hay algo que te viene de Asia, algún producto o algún equipo crítico que te marca tu camino crítico dentro de la ingeniería, hay que también meterlo dentro de la ecuación, dentro de tu mapa de riesgos. Hoy eso constituye un desafío tremendo para las organizaciones. Claro, porque todo el tiempo está pasando lo que pudimos prever, pero que en definitiva, bueno, nos sorprende la pandemia, me imagino. La Eso, realidad la siempre pandemia. termina superando Pero lo que vos ficcionás. Eso ni siquiera fue un buen. No. Dos cosas, mira, lo que dice Juanpi del tema de la cadena de abastecimiento es crítico. Es un típico riesgo de que, si bien las aseguradoras y los grupos de ingenieros de riesgo, las aseguradoras trabajan mucho con nosotros en eso, no es asegurable eso. O sea, Justo sabes que iba a preguntar las eso, pérdidas más porque importantes. no te lo que- soluciona el problema, no te- al sumo te mitiga el costo. Y ni siquiera, Ni porque digamos, el seguro en general cubre lo que es daño material y daño básicamente de el Contingente, lucro algún lucro cesante, el lucro cesante, pero si hubo daño material, hay algunas coberturas en Estados Unidos que cubren el contingency VI, que es el VI. lucro cesante, aun cuando no hay daño material, pero son muy acotadas los eventos por los que los cubre. Dicho esto, si hay un paro, una huelga de camioneros como hubo en Brasil hace unos años y los insumos no podían llegar a las plantas o a los restaurantes, qué sé yo, y estábamos en riesgo de desabastecimiento. Claro. Entonces, como en la industria, no sé, de los barcos, en toda la parte del Mar Negro. Entonces, digamos, todas estas cosas hay que trabajarlas con prevención y plan de crisis. No son asegurables. Ese es el típico ejemplo en el que ahí la aseguradora, si querés, nos acompaña más desde un lado de asesoramiento y con su expertise de manejo en su equipo de ingeniería de riesgos, porque ellos ven muchos casos y tienen toda la historia, y aún en los casos de no tener la historia, en darnos herramientas de Para analizar. prevención. Ellos Sí, y también algo trabajan que yo mucho. considero súper relevante ahí es cómo nosotros contribuimos a la comunidad de Risk Managers. Nosotros hacemos un evento anualmente donde juntamos a todos los Risk Managers de los principales clientes que tenemos a nivel global, con temáticas en común, pero por sobre todas las cosas para que puedan compartir experiencia Claro. y de esa manera poder identificar mejor los riesgos y después mitigarlos, independientemente de que estos sean transferibles a la industria de seguros o no. Y esa es una pregunta para vos, en términos obviamente generales y transversales a todos los clientes que manejan. Cuando vos tenés a una empresa, ¿qué riesgo es claramente transferible? Este riesgo me lo tenés que pasar, y cuál, este te lo tenés que quedar vos, esta es tuya. Hay una definición básica que es cuáles son los riesgos operacionales, que no son imprevistos, que afectan al negocio. Un riesgo operacional, como decía Barbie, algo que operativamente está dentro del flujo de negocio del propio asegurado. Ahora, después vos tenés una inundación, sabiendo que estás en zonas inundables, donde sabés que hoy los periodos de recurrencia no son los que eran antiguamente, hay una forma de establecer qué riesgos te transfiero, o sea, si el daño material más la pérdida de beneficio, y a partir de qué umbral lo considero catastrófico que le convenga al asegurado transferirlo
desde ese punto que y a no vos desde te la convenga base. aceptar el riesgo. Porque Rechazás. yo desde la base, lo que sea frecuencia, digamos, que esté dentro de la operatividad, le voy a poner el mismo precio que le ponen ellos por administrarlo. Más Es más, todavía, lo un puedo profit. ayudar a administrarlo, a mitigarlo, a establecer algún plan de contingencia, pero no le conviene a ellos transferirlo. Entonces sí, a partir de un determinado umbral, cuando diga, mira, esto es transferible. Eso tanto en daños materiales como en otros tipos de riesgos. Esto que dice Ale es fantástico porque es clave la comunicación. No podés pensar vos solo tu estrategia de transferencia sin hacer parte, en este caso, al broker, al mercado claro. asegurador o a la gran compañía que viene a cubrir estos grandes Bueno, riesgos. con un gran desglose de confidencialidad, me imagino, de las operaciones. Siempre hay un NDA, que está claro está, pero digamos, la importancia es abrir realmente la jugada y poder compartir esa información porque va a terminar siendo un beneficio para para todo el ecosistema, ¿no? De alguna manera. Así que eso es importante. Yo Barbie, eso, perdón, sí. que dice Juanpi, siempre tengo otra frase que es que la incertidumbre va a precio. Claro. Entonces, yo yo que hago creo en muchas el total finanzas. disclosure con el asegurador, con el broker, para que todos sumen en esa Claro. mesa para entender cuál es el riesgo, cómo lo manejamos mejor, cómo lo gestionamos mejor. Yo creo en el trabajo colaborativo sin dudas y creo que en aprovechar el aprendizaje. Nosotros, si bien tenemos nuestra experiencia, tanto Juanpi como yo pasamos por distintas industrias y todo. Yo tuve una escuela que fue fantástica, que es de Food Ingredients, de una empresa privada más grande del mundo de manejo de alimentos, en las que había retenciones de 50 millones de dólares con quien me conocí con él allá hace muchos años, y 50 millones de dólares. Entonces mi trabajo era más explicar por qué no estaba cubierto que estaba cubierto. Claro. Pero bueno, por eso yo tengo un ADN que entendí desde muy chica que la prevención es lo que me ahorro en primas, lo pongo todo en prevención y contrato al equipo de consultoría de ingenieros de riesgos más grande del mundo que hace simulaciones y prueba, porque en definitiva la herramienta de transferencia es una más, pero tiene su costo. Entonces, Claro. Está dentro de la ecuación. Para el cierre, Zurich, decías que había identificado los dos grandes riesgos, el geopolítico y el cambio climático. Para el cierre, ¿cuál es tu mayor preocupación en el día a día? datos Datos. y seguridad de la información. No informática, la seguridad informática del cyber risk está dentro de la seguridad de la información, pero en definitiva son los datos. Hoy los datos y la inteligencia artificial, sin duda, que lo comentábamos hace un ratito, cambia el paradigma totalmente. Hay máquinas que no van a reemplazar al hombre, porque en eso creo que la clave es entender que nos va a potenciar y entender la labor que tenemos los humanos en esto que yo te decía, el rol de risk manager conteniendo la situación, no lo va a reemplazar la AI, porque un humano necesita otro humano que le diga, está tranquilo que vamos a hacerlo de esta forma, no lo reemplaza. Somos sociales, somos mamíferos, como necesitamos a la mamá diciendo, queda tranquilo, bueno, el risk manager cumple esa función en la crisis. Y por otro lado, en esto de los datos, lo que tiene es que el desafío también para las aseguradoras es que es difícil medir el cuánto. Y lo que va a pasar es tan amplio, puede pegar por tantos lados, desde el manejo de la data. No sabes qué tenés que prevenir. Y hoy quizás las autoridades de Contralor, que en todos los países en Europa son muy fuertes, acá en Latinoamérica van copiando los modelos europeos, hoy ya están desarrollando en normativa respecto a AI, pero todavía están en pañales, pero ya empiezan a ver con la AI cómo, no sé, miden los gestos del consumidor y si eso se puede o no se puede, temas éticos, de discriminación, sociales, como decía Juanpi, y que afectan a la reputación de la compañía. Entonces, es mucho más amplio el espectro y creo que es... Eso me parece que por ahora no es transferible, ¿no? Sí, hay También. una parte... Estamos repasados, pero no importa. ¿Qué es transferible y qué no es transferible? Es relativo, porque lo que yo le puedo, digamos, aportar como riesgo cubierto en la problemática que describía Barbie es difícil, porque el daño consecuencial que ellos van a tener desde el punto de vista reputacional, de manejo de información, de manejo de información de sus clientes, de sus proveedores, no puede estar alcanzado por el impacto económico que puede tener una cobertura de No hay seguros. una reparación, Porque todavía no es cuantificable cuál es ese impacto. Cortito y al pie. Último, Las personas, cierre. la formación Sí. de talento, la formación de recursos preparados para las organizaciones, desde la formación e información, con lo cual
el eje central son las personas en el hecho u ocasión de trabajo. Me parece que ahí hay algo todavía que somos cada vez más en el planeta, pero cada vez cuesta conseguir talentos y cuesta conseguir personas formadas e informadas para lo que está demandando esto que estamos mencionando en este momento. Sí, Así que, pero eso es siempre, en todo momento y en cualquier industria ya a esta Totalmente. altura. Muchísimas gracias a los tres, un placer. Gracias a vos. gracias.